Apreciados alumnos de la carrera de Informática Empresarial, un gusto poder saludarles de nuevo para en esta ocasión explicarle el funcionamiento de los diodos semiconductores, un componente fundamental dentro de lo que es la fuente de tensión de una computadora o de cualquier equipo electrónico. Vamos a ver de qué manera se forma y cuál es su funcionamiento básico y para poder después aplicar en los diferentes circuitos en los que aparecen estos componentes. En clases anteriores habíamos visto lo que son los cristales P y N que se forman desde un elemento semiconductor. Elegimos el silicio como nuestro semiconductor principal por ser el más utilizado en la actualidad. Y de la unión de un cristal P en el cual abundan los huecos con un cristal N en el cual abundan los electrones libres, se forma lo que se denomina la unión PN, que en la práctica es un diodo, di de dos partes, diodo. Este es el símbolo que se utiliza para poder representar a esta unión PN. Se le conoce de esta manera en los dibujos de los circuitos electrónicos y en la práctica tiene esta configuración. El lado del triángulo se le denomina ánodo y la raya es el cátodo. La figura real de un diodo podemos ver en esta ilustración. Un poco la ID viene de intensidad directa, el sentido de la corriente, y nos está indicando que el diodo conduce en este sentido. Pero para poder entender por qué conduce en ese sentido, tenemos que polarizar nuestro cristal PN. Polarizar no es otra cosa que aplicarle tensión a los cristales. El lado positivo de una batería conecto al cristal P o el lado del ánodo del diodo y el borne negativo de la batería conecto al cristal N. En este caso, los electrones que están presentes en este borne negativo empiezan a fluir en este sentido y al encontrar muchos electrones libres dentro de este cristal N, se produce una acción de repulsión entre estos electrones que vienen acá y los electrones que ya están dentro del cristal. Por lo tanto, estos electrones tenderán a ir hacia el borne positivo. Pero acá hay una división física entre el cristal P y el cristal N. Son dos cristales que se unieron y se forma un campo eléctrico que tiene una aproximación en valor de 0,7 volt en el caso del silicio. Si la tensión que se aplica en esta batería es mayor a esos 0,7 volt, entonces se va a romper esta barrera y los electrones van a saltar hacia el cristal P. Cuando se produce este salto en el cristal P del cristal N, entonces
ya se sienten atraídos estos electrones que cruzaron por el borne positivo de la batería. Y este ciclo se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, concluimos que el diodo en polarización directa conduce. Y eso se simboliza normalmente de esta manera. Una cierta contradicción acá vemos que va del positivo al negativo. Sin embargo, realmente los electrones se mueven del negativo hacia el positivo. Este es el sentido real de la corriente eléctrica. Este es el sentido convencional, es decir, una convención simplemente. Lo que interesa en esencia es saber que el diodo, cuando el ánodo se conecta al borne positivo de una batería y el cátodo al borne negativo de una batería, puede conducir la corriente eléctrica. Veamos qué pasa si nosotros conectamos en lo que se denomina la polarización en inverso. En este caso, la parte positiva o el borne positivo de la batería le va a estar atrayendo a los innumerables electrones libres que están acá y el borne negativo va a estar atrayendo a los huecos. Por lo tanto, esta región acá se ensancha, es decir, no puede haber circulación de electrones. ¿Por qué? Porque estos electrones van a venir a caer todo en el borne positivo y estos huecos van a ser llenados con estos electrones. Por lo tanto, no hay una circulación fluida de electrones. Esta verdad se ve reflejada justamente en este dibujo. Cuando el diodo, el cátodo, se conecta al borne positivo de una batería y el ánodo al borne negativo, el diodo no conduce. Por lo tanto, lo que hay que recordar y que es fundamental es que el diodo conduce en un solo sentido y esa propiedad se aplica en los circuitos llamados rectificadores de la corriente eléctrica. ¿Qué es entonces un rectificador de la corriente eléctrica? Es un circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua. Corriente alterna se convierte a corriente continua. Este es un procedimiento fundamental porque la mayoría de los circuitos, tanto electrónicos como equipos computacionales, por dentro trabaja con corriente continua. A esto le estamos llamando RL, resistencia de carga. Y, sin embargo, nosotros siempre disponemos de abundante corriente alterna. Esta corriente alterna pasa por este dispositivo que se llama transformador y luego de reducirse, por ejemplo, entra a 220 volts, se reduce a 12 volts, esa corriente alterna pasa por el diodo y esta onda alterna, al pasar por este diodo, solamente conduce cuando estamos en la onda positiva de la corriente alterna que entra aquí. Por lo tanto, la corriente que sale acá ya es una corriente continua. ¿Por qué? Porque tiene una sola polaridad, por más de que siga siendo variable. Esto es lo que se refleja acá y es el circuito más elemental que se puede tener. Circuito
con el diodo. Se llama este circuito elemental rectificador de media onda. Repasando, el rectificador es un circuito que cambia la corriente alterna a corriente continua. Y con un solo diodo es posible ya rectificar, recortar la corriente de entrada alterna para que sea ya corriente continua, por más de que siga siendo un valor variable, no constante, que va a ser motivo de nuestras próximas clases. Hasta pronto y ha sido un gusto compartir